Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial. Mi nombre es Blanca y en esta ocasión te voy a enseñar a hacer esta cartuchera boca de pez. Está confeccionada en el exterior en material cordura y en su interior una tela impermeable que se llama silver. Y como siempre, los moldes se los dejaré para descargar en la descripción de este video. Comenzaremos por el corte y los insumos. Aquí tengo todas las piezas que las he pasado al material y al forro. Vamos a utilizar un cierre de 37 centímetros. También utilizaremos dos varillas. Estas las hice de un alambre, son muy fáciles de hacer y las medidas se las voy a dejar bien descritas en el molde. Comenzaremos la confección armando la parte externa. Vamos a coser los laterales a la pieza del cuerpo. Para esto vamos a marcar el centro con un pequeño corte a todas las piezas. Unimos primero un lado del lateral. Hacemos coincidir las marquitas de esta forma y sujetamos. Luego cosemos para unirlas. La otra pieza la unimos de la misma forma. Lo siguiente que haremos será armar los bolsillos internos. Para esto vamos a utilizar 56 centímetros de elástico y los vamos a coser en uno de los lados de cada uno de los bolsillos. Yo estoy utilizando una puntada zigzag de mi máquina familiar, pero pueden coserlo con la máquina que tengan. A continuación, lo que haremos será coser los bolsillos a cada uno de los laterales y en la pieza del cuerpo. Comenzando por los laterales, lo haremos de la siguiente forma. Vamos a marcar desde el borde superior 2 centímetros de cada lado. Colocamos el bolsillo desde esa marca y sujetamos. Luego en esta parte de abajo vamos a completar con unos pliegues. Luego lo unimos con una costura por todo el contorno. De la misma forma, colocamos los demás bolsillos. En esta parte del cuerpo los vamos a colocar de esta manera.
en sentido contrario, dejando los 2 centímetros en cada lado y haciéndole pliegues en la parte inferior. En el siguiente paso le vamos a coser los laterales. Haremos marcas en todas las piezas y lo vamos a coser de la misma forma que cosimos los laterales de la pieza externa. Lo siguiente que haremos será unir las vistas internas por los laterales. En una de ellas solo vamos a coser 1 centímetro en cada lado y vamos a dejar una abertura para pasar el alambre. Lo siguiente que haremos será unir la vista al cuerpo. Primero vamos a hacer marquitas en los laterales. Luego le damos vuelta a la vista por la parte derecha. Hacemos coincidir las marquitas con las costuras de la vista y sujetamos. Luego unimos ambas piezas con una costura. Lo siguiente que haremos será unir el cierre a la vista externa. Enfrentamos derecho de cierre con el derecho del material. Luego vamos a pasar una costura dejando sin coser 2.5 centímetros a cada lado. La otra pieza la vamos a coser de la misma manera. Luego las unimos por los laterales. Marcamos los centros de todas las piezas. En esta ocasión vamos a marcar los 4 lados para que nos quede bien centrada. Esta vista la vamos a coser de la misma forma que cosimos la vista interna, pero esta la vamos a coser por el lado que no tiene el cierre. Hacemos coincidir las marquitas lateral con lateral y sujetamos. Luego cosemos para unirlas. En el siguiente paso vamos a unir la pieza interna con la externa. Le damos vuelta a la parte del forro y lo vamos a introducir en la pieza externa. Voy a sujetar los cierres con unos alfileres para no coserlos por accidente. Hacemos coincidir los laterales de la pieza interna y externa
sujetamos. Vamos a dejar una abertura para darle vuelta y luego cosemos. Le damos vuelta por el orificio que dejamos. Este orificio, si es muy difícil para ustedes, lo pueden dejar en la parte del forro. Sujetamos esta parte de la abertura con alfileres. Y después le pasamos un pespunte por todo el contorno. Lo siguiente que haremos será darle vuelta para el lado del revés. Acomodamos las pistas interna y externa para hacerlas coincidir. Si le es muy difícil, lo pueden hacer sujetando con alfileres, para luego pasarle un pespunte por todo el contorno para unirlas. Volteamos nuevamente para el lado del derecho. Y lo siguiente que haremos será colocarle las varillas. Las vamos a introducir por el orificio que dejamos en la vista del forro. De esta forma. Las acomodamos hasta darle la forma rectangular de boca de pez. Luego le colocamos el deslizador. Y por último le vamos a coser unos topes a cada lado del cierre. Y así hemos terminado nuestro estuche boca de pez. Le doy las gracias por haberse quedado hasta el final de este video. Espero que les haya gustado. Recuerda darle me gusta, suscribirse y dejarme un comentario. Y nos vemos en el próximo video.